Las fuentes hablan de 90 obras de Esquilo. Son 66 tragedias en 22 trilogías, 22 dramas satíricos y una tragedia aislada. Consiguió 13 victorias en vida y le fueron atribuidos otros 15 éxitos póstumos, de los cuales 4 fueron conseguidos por su hijo Euforión. Nos quedan solo 7 tragedias completas conservadas y más de 700 fragmentos procedentes de citas y rescates papiráceos. Al poeta de Eleusis se le considera hasta hoy como el más vigoroso de los 3 trágicos por la fuerza de su creación artística y por la profundidad de su lucha espiritual, lo cual lo convierte en uno de los más grandes literatos de la creación humana. En Esquilo encontramos que las situaciones trágicas contraponen a los dioses y a los hombres, pero también hallamos la fe que hace a aquellos brindar una solución para estos. Después, el poeta de la culpa trágica y el castigo divino, los grandes educadores, según nuestro autor. Esquilo fue el que añadió a la tragedia un segundo actor y restringió las partes del coro, otorgando así un puesto preponderante a la palabra hablada. Pero con el tiempo nuestras fuentes le fueron asignando una gran cantidad de innovaciones que, podemos sospechar, algunas le fueron atribuidas por su fama y su preeminencia temporal, si bien otras tienen una tradición mejor sustentada. Así, se dice que inventó los coturnos, el uso de la máscara en la tragedia y una vestimenta solemne. Citando a Camaleonte, biógrafo de Esquilo, Ateneo nos añade algo más interesante con respecto a las invenciones del poeta: su interés en la coreografía. Pero también que inventando él mismo figuras dancísticas, las ofreció a los coreutas. Camaleonte, por ejemplo, dice que él fue el primero en configurar a los coros sin necesidad de coreógrafos, sino también él mismo realizando las figuras de las danzas para los coros, y correspondía a él mismo en su totalidad la completa organización de la tragedia. Por ello representaba las obras con verosimilitud. La antigüedad no se ponía de acuerdo para asignar la invención de muchos de los elementos externos empleados en las representaciones y que constituían la tramoya, si a Esquilo o a Sófocles. La anécdota Graeca Parisiensia lo menciona así al señalar la paternidad adjudicada de los siguientes inventos: las plataformas con ruedas, los decorados móviles, las máquinas transportadoras, los pórticos, las construcciones de 2 pisos, las máquinas de producir destellos y las de producir truenos, las terrazas de los dioses y las grúas. De la preponderancia que otorgó a la palabra en la obra trágica se desprende el interés de Esquilo por presentar un problema a lo largo de una trilogía. Cuándo y por qué se unieron las tragedias en su contenido nos es desconocido, y menos si tal gusto fue también una aportación de Esquilo. Quizá haya sido ya una presentación de Frínico. Para José Alsina, el poeta solo realizó una modificación sustancial a una forma trágica ya establecida, y esta era la concatenación temática de las piezas y la solución del problema hacia el final de la trilogía.
El poeta claramente construía su trilogía con una estructura particular. La primera de las piezas poseía grandes partes corales, mismas que apreciamos en las dos obras conservadas que seguramente eran la primera de sendas trilogías, Agamenón y Las Suplicantes. Tales extensiones corales tenían por objetivo presentar no solo la obra en cuestión, sino la trilogía completa. Un ejemplo estupendo al respecto lo muestra la citada pieza de Las Suplicantes, donde las Danaides piden auxilio al rey de Argos. Cuando el coro, conformado por estas, comienza el éxodo en la tragedia, el poeta hace cantar a las siervas que acompañaron al coro y que ahora forman un segundo coro. De Cipris no se olvida este rito benévolo, puesto que es tan poderosa que se acerca con Hera a Zeus. Se te venera, diosa de hábiles tretas, por tus sagrados trabajos. Con su madre amada están presentes sus socias, Deseo, y con ella arriba la que nadie rechaza, la encantadora Persuasión. El destino ha otorgado a la armonía de Afrodita los chismorreos de las tribus de los amores. Con este recurso, Esquilo perfila la solución al drama que viven las hijas de Dánao, una solución que tiene que ver con su rechazo al matrimonio y con ello al orden divino y de la ciudad, la Hibris, al tiempo que abre la expectativa de la segunda pieza que, desgraciadamente, hemos perdido. Las Danaides, como Clitemnestra y Agamenón, muestran que en los hechos humanos se coaccionan el destino y la propia voluntad para perpetrar la caída del personaje. Ambas trilogías, Las Suplicantes y La Orestiada, deben fecharse con la etapa final de la composición dramática de Esquilo, 463 y 458 respectivamente, por lo que es muy probable que dicha solución trilógica pertenezca a la madurez creativa del autor, pues la trilogía sobre Tebas parece que solo terminaba en la aniquilación de la dinastía, que no en la superación generacional del conflicto como en las otras dos. Esquilo en sus trilogías procedía a presentar el problema a discutir en la primera de ellas, el sesgo trágico en la segunda con la Hibris y la conciliación de ambas posturas en la tercera pieza. Tesis, antítesis y síntesis. De tal suerte, en Las Suplicantes, la primera pieza, tendríamos la presentación del conflicto. Las Danaides huyen de un matrimonio que no desean y se refugian en Argos, donde el final, como vimos, preludia el error de rechazar el poder de Afrodita. La segunda pieza, Los Egipcios, presentaría a estos primos de las protagonistas que exigirían el cumplimiento de la tradición y forzarían a las mujeres a la unión. Quizá terminaría con la promesa hecha al padre de las jóvenes de que ellas matarían a sus maridos en la noche de bodas. La Hibris total quedaría planteada. La última pieza, Las Danaides, resolvería el problema con el equilibrio entre la responsabilidad con la familia y la obediencia a los padres, con el deseo de obtener lo que se quiere y el poder de lo divino que debe respetarse, es decir, la síntesis de ambas posturas, cuando Hipermestra sea la única de las Danaides en no asesinar a su joven marido. Algo muy parecido ocurre en La Orestiada, donde en la primera pieza, Agamenón, sabemos que la furia mustia de Clitemnestra y de su cruel asesinato, que solo es el principio del conflicto trágico. Sigue la unión de los hijos contra la madre y su crimen por parte de Orestes, verdadera Hibris tradicional que concluye con la persecución de las Erinias. La pieza final, Euménides, equilibrará la situación y dejará en claro no solo el perdón a Orestes, sino la posibilidad de mantener la tradición y renovarla al mismo tiempo. Ambas piezas, por otro lado, parece que concluían de manera muy semejante, con un discurso final de una deidad que explicitaba la armonía que había de reinar en el universo. Así, comparemos. Cuánta destreza hay en una victoria sin mal, y en aquellas cosas que de la tierra, del marino rocío y del cielo,
y en los soplos de los vientos susurrantes bajo un buen sol al acercarse al país, en el fruto de la tierra y en la abundancia de ganado que prospera para los ciudadanos, para que no padezcan con el tiempo, y en la salvación de las humanas semillas. Que seas para los piadosos la más dispuesta, porque anhelo, cultivando la justicia del varón, una raza no afligida de estos justos. Tales cosas son tuyas, y yo, de los enfrentamientos belicosos y dignos de respeto, no soportaré que esta ciudad no sea honrada como victoriosa entre los mortales. Dice Atena en las Euménides. Ama el sagrado Urano penetrar a tierra, y amor se apodera de Gea por conseguir su boda. La lluvia al caer desde el destilante Urano, fecunda Gea que pare a los mortales, pastos de ganados y vida demétrica, estación de los árboles. Y por húmeda boda existe la plenitud. Yo soy cómplice de todo ello, asevera Afrodita en la pieza perdida. Mientras la diosa Poliade relaciona la prosperidad que las Euménides, como potencias soterradas, pueden traer a la ciudad, la diosa de la fertilidad expresa la magnificencia del acto de la reproducción en un plano universal que alcanza la vida misma de los humanos y los hace progresar. Son, sin duda, ideas paralelas. La tragedia ática extrae sus fuerzas directamente de la vida de la nación, y con ella se compenetra a tal punto que no podemos entender a Esquilo fuera de su ámbito citadino y en función de su alimento espiritual para todo el pueblo de Atenas. La gracia de las piezas de este tragedista se centra en la exposición de los dramas y en las soluciones que proporcionan. Caso esclarecedor es la magnífica Orestiada. ¿Cómo responder al crimen? ¿Cómo puede absolverse a Orestes cuando la sangre de un homicidio no puede lavarse? El caso es indisoluble y el mismo Esquilo lo acepta y lo escenifica en las acres recriminaciones de las Erinias y más específicamente en la igualdad de votos. Pero las leyes supremas son patrimonios del dios y éste puede verse benevolente y otorgar su charis, aquella gracia que resuelve lo que parece indisoluble, y es la hija predilecta quien así lo establece y logra la absolución e incluso la absorción de los poderes contrarios. La tragedia esquílea presupone la fe en un orden grande y justiciero del mundo, sin el cual resulta inconcebible. El ser humano recorre el camino difícil y cruel de la existencia y lo hace a través de la culpa y el dolor, pero es el sendero que el Dios ha dispuesto para alcanzar el conocimiento de su ley, no otra que la voluntad divina de la que dependen todas las cosas. Esquilo, no obstante, vive en el tiempo de la gran reforma democrática de Atenas. ¿Podía acaso permanecer al margen de tal cambio? Nuestro autor contaría con unos 18 años cuando Clístenes transformó la política ática y entre sus 25 y 35 enfrentaría la amenaza persa como todo un patriota, para finalmente asistir al triunfo de los demócratas con Efialtes y Pericles. Cuando Esquilo muere en Gela, el oligarca Simón regresa de su ostracismo a la ciudad de Palas. Si hay un poeta de la Edad de Oro de Atenas, este sin duda es Esquilo. ¿Pero fue un demócrata? En el año 472, su colega para la representación de los persas fue el rico Pericles, un jovenzuelo de 20 años, y la obra nos refiere el triunfo de los demócratas atenienses al mando de un decidido Temístocles. Sin embargo, hay que señalar igualmente que versa desde la visión de los vencidos. Solo una década después, cuando su vida llega a su fin, el poeta dictó un futuro epitafio que, como vimos, olvida a Salamina y sus trirremes y prefiere que se recuerde como el vencedor de los melenudos medos en Maratón.
Y en aquella famosa Orestiada no podemos dejar de anotar que se alaba la función justiciera del Areópago, precisamente la institución que los demócratas mellaron y que, como señala Pierre Vidal-Naquet, se puede interpretar ya como apología, ya como crítica a Efialtes. La tragedia es una de las formas de identificación de la ciudad nueva, la polis demócrata. Las piezas que van del 472 al 458, es decir, los persas, los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado y la Orestiada, no nos permiten afirmar que Esquilo haya sido un demócrata, y de hecho sus obras parecen probar que no lo fue. Esquilo vive el momento entre la tiranía y la democracia. En sus piezas de madurez aparecen los tiranos, pero representados en los viejos príncipes del mito. De tal suerte los cuestiona y presenta en toda su culpabilidad y errada elección que los desploma en la catástrofe. Arrogante y presuntuoso en verdad, con mucho es tu anuncio, igual que tú, sirviente de los dioses. Jóvenes gobiernan como joven, y consideran que ya habitan inmunes ciudadelas. ¿No de ellas yo a 2 tiranos caer he visto? Y un tercero que ahora es jefe veré con gran vergüenza y muy pronto. ¿Acaso te parece que me asusto y que tiemblo de miedo por los jóvenes dioses? Sinceramente todo ello muy lejos está. Y tú, el trayecto con el que viniste, hazlo con diligencia de nuevo, porque de lo que me preguntas, nada te informaré. Dice el Prometeo en traducción de David García Pérez. Las palabras del dios Titán son en respuesta a la petulancia de un Hermes que viene a exigir de este, encadenado, la razón de su profecía fatídica para con Zeus. Resulta impactante escuchar la palabra tirano vinculada al nombre del Dios Supremo, pero me parece mucho más interesante destacar que hay una contraposición, muy del gusto esquileo, entre el viejo Dios y los nuevos jóvenes que ahora tienen el poder. ¿Tácita discriminación a los demócratas nuevos que ocupaban el poder? Si es así, la sentencia es todavía más destacable. Cito: consideran que ya habitan inmunes ciudadelas, no de ellas yo a 2 tiranos caer he visto, y un tercero que ahora es jefe veré con gran vergüenza y muy pronto. Más adelante el viejo Dios se lamentará. Sí, ya hay acción y no es una fábula. La tierra está agitada y en su interior muge el eco del trueno y fulgura la espiral enardecida del relámpago, y los remolinos el polvo hacen girar, y salta el aliento de todos los vientos de uno a otro lado, pariendo una tempestad de aires encontrados, y se está conturbado el éter con el ponto. Así es la violencia que de Zeus contra mí se dirige claramente, desencadenando miedo. Oh culto de mi madre, oh de todos éter que giras la luz universal, vean qué castigo estoy sufriendo. El Dios previene sobre la futura violencia del tirano contra la más rancia tradición, oponiendo los nuevos haceres con los viejos y dejando ver hacia el final de su lamento que su madre, la tierra, como alguna vez enunció, y su padre, el éter universal, son imperecederos, no como el nuevo orden. ¿Dónde podríamos reconocer al pueblo demócrata de Atenas sino en el coro de sus tragedias? Pero vemos que éste suele no estar capacitado para encarnar a la ciudad guerrera o pacífica. No hay decisiones de su parte, son los héroes los que todo establecen. Decisión trágica que repite una decisión anterior que se inscribe en el largo transcurrir del tiempo. Eteocles desoye el consejo del coro femenino, como Edipo y Layo antes de él. La culpa de Agamenón proviene de la conjunción de su propia arrogancia al pisar el purpurino tapiz, tanto como la de un Atreo que asesina a sus sobrinos para vengar el intento fraterno de expulsarlo del trono. Por lo tanto, las elecciones se inscriben en un tiempo que no es el de la polis.
Cuando el coro del Agamenón, formado por los ancianos, ejerce la función de consejo, de senado, en el momento del regicidio se muestra pusilánime y es la patética caricatura de un pueblo democrático. Por el gemir del rey me parece completada la obra, pero deliberemos, ¿cómo habría decisiones seguras? Yo os digo mi opinión, convocar a gritos a los ciudadanos aquí, a Palacio. Me parece que rápidamente, de cualquier forma, caigamos sobre ellos y probemos sus actos con la espada, aún escurriendo. Estando de acuerdo con ello, votaré por hacer algo. Es el momento oportuno para no dudar. Es evidente, pues así se anticipan, dando signos de una tiranía para la ciudad. En efecto, perdimos el tiempo y ellos, en tanto, con los pies pisotean nuestra dubitante fama y no duermen sobre nuestra mano. No sé, se me ocurre este consejo que expreso. Es propio del que actúa meditar acerca de ello. Yo estoy de acuerdo con esto, puesto que difícilmente con palabras podríamos levantar de nuevo al muerto. ¿Acaso conservando la vida también cederemos ante estos líderes que deshonran los palacios? Mas no es tolerable, sino que me esfuerzo a morir, pues es preferible tal destino que la tiranía. ¿Acaso pues por indicios de unos gemidos adivinaremos la perdición del hombre? Es preciso encolerizarse por las cosas que se saben con claridad, pero el conjeturar separadamente lo que se sabe con claridad. Estoy decidido. Alaban tal resolución por todas partes, saber con exactitud cómo se encuentra el Atrida. En Esquilo, el pueblo no suele estar presente en escena, y cuando aparece es un participante mudo, como esos jueces de Orestes cuya resolución deviene en paridad, en indecisión. Debe aparecer Atena y dar su voto final para dirimir en definitiva el problema. Cuando al final de los 7 contra Tebas el pueblo se divide en 2 facciones y podemos esperar una contienda civil, las líderes son Antígona e Ismene, con lo que la asamblea masculina queda nulificada. Cierto es que en las suplicantes es el pueblo quien, acuciado por su rey Pelasgo, decide otorgar la calidad de metecas a las Danaides, y que es la primera vez que vemos aparecer el verbo kratein junto al sustantivo demos. Pero la asamblea popular que ha tomado la decisión está nuevamente ausente del escenario. La tragedia promueve a la vez un reconocimiento de la ciudad y un cuestionamiento de su propia esencia. Por ello, Esquilo suele desplazar, invertir o incluso suprimir el orden político. Las distancias son las que crea la puesta en evidencia de las carencias de la ciudad. Él solo las expone en escena. Caso paradigmático es la figura del otro en Esquilo, el no ciudadano, el ente de la frontera que suele ser admitido en el seno de la polis, como esas extranjeras humanas que llegan de la exótica tierra del Nilo, las Danaides, o como las extranjeras divinas de la Orestiada, las Erinias, y ambas verdaderas metecas, pues desde la perspectiva de su género evocan la duda de si el otro, por antonomasia, puede ser un ciudadano. Aunque son muchas las mujeres que intervienen en el universo teatral de Esquilo, sin duda son las que aparecen en la Orestiada las más connotadas. La trilogía guarda una clara presentación confrontada de lo masculino y lo femenino, así como de las fronteras infranqueables que deben dividir ambos espacios. El de fuera pertenece a él con toda la carga simbólica que esto conlleva, el gobierno con sus debates y la guerra con sus triunfos, la administración del patrimonio y la fecunda sumisión de parte de ella es el otro extremo. En este espacio intermedio donde ocurren los fatídicos traspasos, el lindero de la puerta del palacio, donde Clitemnestra puede imponerse virilmente a su marido y éste ser seducido con esa vanidad tan femenina. El peligro que encarna la mujer es obviamente el añejo temor de hacer ingresar a una extraña al seno familiar a fin de reproducirlo, ancestral temor que ya clamaba Hesiodo.
En las coéforas el coro femenino advierte sobre los peligros que representa una mujer que no se limita a su papel socialmente aceptado por generaciones de mujeres y encumbrado por generaciones de hombres. La insurrecta es una asesina en potencia, de su padre, de su marido y, peor, de su hijo, pero nunca de su hija. ¿Nefanda alusión a un pasado matrilineal? Resulta irónico que Clitemnestra vengue a su hija y su hija decida vengar al padre asesinado por la esposa. Electra, la hija virgen de una madre poliandra, es viril en un sentido diferente a su madre, pues no pretende ocupar el lugar del varón, sino auxiliar a los hombres con sus acciones, tanto como lo hace con su fertilidad. Es la hija del padre, que no de la madre. Como Atena, las hijas del patriarcado auxilian a la familia del padre a vincularlo con otros hombres y sus hijos pueden también reproducir la casa materna, pero siempre en línea paterna. Siempre están comprometidas con lo masculino y por tanto con la creación de los mismos varones, la polis, ese club de hombres. De ahí que Apolo triunfe sobre las erinias con el argumento de la no relación entre madre e hijo y el ejemplo sea la propia Atena. Las erinas, o erinias, el poder de la fertilidad materna, son pues sometidas de manera grata y transformadas en Euménides. La fertilidad que simboliza queda sometida a la regularización del estado masculino, como de hecho lo clamaba el propio Esquilo. El verdadero prototipo femenino se desdobla, pues en la hija devota y la madre devota, ambas son el principio y el fin respectivamente de la esposa ideal, una que podría llamarse ciudadana. Son todos estos desplazamientos de la realidad lo que vemos en las obras esquilias, puesto que para él el verdadero poder radica en otra esfera, la divina. Como deja muy claro en su epitafio, Esquilo se enorgullecía de su pasado guerrero y de su defensa de Grecia durante la invasión persa, misma que representaba la pérdida de la libertad, el valor más importante de la vida espiritual de la nación helena. El triunfo de la causa griega evocó en el poeta el profundo saber de que todos los acontecimientos humanos están indisolublemente unidos a los divinos. Los dioses, desde los tiempos más remotos, se habían interesado por los asuntos humanos, pero desde la constitución de la polis se habían hecho ciudadanos y salvaguardaban los intereses de ésta con el celo propio de los que se saben partícipes de sus privilegios. Para Esquilo, la conciencia de lo divino en el mundo se convirtió en la certeza de la unidad del destino, la justicia Dike y Zeus. En Esquilo, la interferencia entre el mundo de los dioses y el mundo de los mortales es permanente. El universo divino refleja al humano y viceversa. De aquí que los conflictos de unos se proyecten en el de otros. La tragedia humana es también la divina. Gracias al Prometeo encadenado, puede reconocerse que para el poeta, por encima de todo, incluso del mismo Zeus, se encuentra Ananke, la necesidad, cuya dirección corre a cargo de las tres Moiras y de las Erinias. La fuerza de este destino es tal que en dicha pieza Zeus es un tirano cuyo trono no está seguro, como vimos antes, pues su poder no está por encima de aquel que salvaguardan las diosas del destino. El poder misterioso de este es primitivo, como el de Eros, esa otra fuerza de la naturaleza que sostiene en general la vida. Poder objetivo, que no la caótica energía que desencadenara Eurípides, y que vimos evocado en las sabias palabras de Afrodita. Pero el Zeus del Prometeo es un joven monarca que, como todos los de las obras de Esquilo, requiere del aprendizaje del pasado, y a eso pudo dedicarse la famosa y perdida trilogía, puesto que, como señala Vidal Naquet, la dominación y trascendencia de Zeus, el triunfo mismo del dios, es algo que puede reconocerse en toda la obra del Eleusinio. El tirano divino, que podría haber repetido la historia de los Labdácidas o de los Atridas, historia de violencia e imposición, Bia y Kratos, ambos personajes de la justicia del Zeus del Prometeo, aprendió que un verdadero soberano no fundamenta en ello su trono. Por eso, como se enuncia en el Agamenón,
ni aquel que arriba era grande, se refiere a Urano, que hinchado de audacia con todos combatió, ni se dirá que existió antes, y ese, nacido después, Crono, topándose con un triple vencedor, Zeus, desapareció. Cualquiera entonando de buen grado odas triunfales a Zeus, construirá todo el entendimiento. La relación dinástica evoca las antes citadas entre los mortales, pero la culpa que se arrastra en aquellas hasta que los dioses les ponen freno, aquí es victoria del propio Dios. Y de allí la jerga deportiva que señala a un vencedor absoluto, ese de las triple victoria. Pero a la vez implica el triunfo sobre su abuelo, su padre y sobre sí mismo, al entender correctamente el trazo del destino. Por ello, solo Zeus es grande y merece las máximas oblaciones. El ejemplo divino es la guía del ser humano para construir, teujo, un ideal de sumo entendimiento, de razón pura, frenón, que solo se alcanza por el reconocimiento de lo divino, por saber el lugar que el hombre ocupa en el universo de los dioses. Pero en el trágico ya late el sentir reflexivo que comenzó en el siglo VI y que trastornará todo el siglo V. La idea de que hay una fuente de poder cuya verdadera naturaleza se desconoce y cuyo nombre parece no terminar de ser claro, y que, sin embargo, Esquilo identifica con el dios y que, para el final de la Orestiada, ya será uno con el destino. Zeus, quien quiera que seas, si tal amas ser nombrado, tal ahora te invoco. Todo está considerado. No puedo con nada asemejarlo, excepto con Zeus, que la inquietud inútil de mi mente en verdad es necesario arrojar. Cree Alvin Lesky que en esta invocación debemos mejor reconocer que Esquilo no encuentra ya con qué palabras invocar al Dios Supremo, y que si emplea el nombre de Zeus no es por seguir la tradición de la épica homérica, que ya nada decía a su tiempo, sino para nombrar a ese concepto nuevo del Dios en quien descansa la justicia y el derecho. Para Vidal Naquet, sin embargo, esto solo es una ilusión histórica que les procuró Esquilo a los modernos. Para el galo, solo es una dramatización del presente. El poeta tiene la conciencia de la interacción de lo divino con lo humano, así como parece tenerlo también del misterio que envuelve lo sagrado y la existencia misma del Dios al que no pretende comprender, sino emular por medio de la reverencia, por medio de la religión, mas no la corrupta religión oficial que es tácitamente criticada en sus obras con sacrificios incompletos y adivinos funestos, sino con una fe personal y comprendida desde el razonamiento, aunque ello nos parezca paradójico. Al retomar la mitología de su pueblo, el poeta pudo reformular las relaciones con lo divino, y no desde una visión patriotera, sino desde esa fe profunda en la intervención de las divinidades, mismas que, como ya mencioné, son ahora ciudadanos de la polis. Así, el triunfo de unos es el de la otra. La existencia humana que se halla siempre amenazada por aquella tentación de la hibris, la soberbia o arrogancia que deviene en obcecación o ate. No obstante, la naturaleza de la culpa y del destino que se liga invariablemente a los dioses no son un castigo arbitrario, sino siempre consecuencia de una falta cometida. Así lo declara Darío en Los Persas. Ah, cuán rápido vino el cumplimiento de los oráculos. Contra mi hijo Zeus precipitó el desenlace de las profecías. Yo rogaba a los dioses que de alguna manera concluyeran estas cosas luego de largo tiempo. Pero cuando la misma persona se apresura, incluso el dios coadyuva. De tal suerte que lo trágico de los hechos nunca es obra tan solo de los dioses, sino que el hombre coopera por igual. Cuando la voluntad humana topa con la inflexible del Dios, se han señalado los límites, y empeñarse en superarlos hace que su caída sea significativamente un testimonio del orden universal que aquello sanciona.
Una antigua sentencia, pues ya la encontramos en el pensamiento egipcio y hebreo, sobreentendía que la pena impuesta por los dioses atravesaba las generaciones, y será el tema de su trilogía más destacada, la Orestiada, pero ya aparece en la triada consagrada Tebas y de la cual conservamos la última tragedia, los 7 contra Tebas. Los dioses a menudo castigan al culpable en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Mas debe aclararse que la idea de maldición en Esquilo es analizada con profundidad y que en ella no se ve a inocentes arrastrados a la perdición, sino que cada nueva generación manifiesta en acciones culpables que la desgracia no es injusta y cada una de ellas debe padecerla a modo de expiación. En esta comprensión se halla la grandeza del héroe, como en el Eteocles de la pieza Esquilia, que acepta su desgracia como inevitable por su propia ceguera y dice: cuando los dioses lo otorgan, no puedes escapar de los males. Atena, como diosa, no deja de advertir así a sus ciudadanos por igual. Ni a la anarquía ni al despotismo aconsejo a los ciudadanos que reverencien, ni arrojar fuera de la ciudad todo error, pues ¿quién de los mortales es justo si no se ha aterrado ante nada? De tal suerte, los temerosos con justicia son objeto de veneración y un baluarte salvífico de tierras y ciudades. Tendrían así, cual ninguno de los hombres tiene, ni entre los escitas ni en las regiones de Pélope. Esquilo casi parece predecir a sus ciudadanos cuán errados estarán aquellos que desoigan los consejos de la diosa tutelar de la ciudad. Desoír lo divino es hundirse en la ignominia y perder la propia naturaleza humana que se emparenta con aquella que es más santa y venerable. Esquilo no es un poeta fácil, ni en su temática ni en su dicción. Aristófanes lo resumía por boca de uno de sus personajes, diciendo: yo considero que Esquilo es el primero entre los poetas, lleno de ruido, incoherente, enfático, hacedor de dificultades. El último término literalmente alude a algo escarpado, de difícil acceso, y es algo que otros lo acusaban, pero que sin duda daba gracia a sus piezas, como decía el vate latino Propercio. Renuncia a componer palabras con el coturno Esquilio, renuncia y libera tus miembros con suaves coros. Nadie, diríamos hoy, puede alcanzar la complicada gracia de Esquilo.